Seguimos en este tiempo con una serie muy interesante que se llama Derribando Potestades. En esta ocasión queremos hablar de otro enemigo que prácticamente está en las Escrituras, que lo conocemos como los principados. Amén. Entonces, algunos tenemos que entender lo que dice la palabra y cuando el Señor nos enseña todo esto acerca de las Escrituras, es porque debemos entender claramente cómo nosotros podemos vencer algunas situaciones que se levantan en la vida, sobre todo del creyente. Porque muchos pueden llegar a tratar de justificar las malas acciones que el enemigo trae contra nuestra vida, y usted puede comenzar inclusive a cuestionar a Dios, decir o pensar: si usted viene a la iglesia, si usted está en oración, si usted siempre está alineado con la palabra de Dios, ¿por qué suceden ciertas cosas? Y estas cosas precisamente las hablaba la semana pasada. Yo decía que no todas las luchas que tenemos son meramente naturales, sino que hay luchas espirituales que necesitamos vencer en el mundo espiritual. Todos somos seres espirituales y necesitamos vencer las batallas espirituales en el mundo espiritual. Y quiero que comencemos nuevamente con la escritura en Efesios capítulo 6, verso 12. Dice la escritura de la siguiente manera: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y eso es lo que habla la palabra de Dios, lo que dice la escritura, y es lo que tomamos como cita principal para poder entender lo que dice el mundo espiritual. Recuerde que aquí dice que tenemos lucha contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Es inevitable que, aunque usted lo ignore, las potestades o las situaciones espirituales se opongan a su vida para hacer que usted tropiece en el caminar y en el avanzar hacia la conquista de un propósito que ya Dios asignó para usted. Usted puede decir: ¿por qué me cuesta tanto llegar a cumplir lo que Dios me ha dicho? Porque siempre hay un opositor en nuestra vida, en el mundo espiritual, que conocemos como Satanás, y un gran clan de aliados que son los espíritus o los ángeles caídos, que normalmente lo conocemos como demonios. Entonces muchas veces usted puede ignorar y decir: no, a mí no me tocan los demonios, a mí yo no estoy endemoniado, y puede ser una gran realidad. El hecho es que aunque un demonio no esté en su corazón, aunque usted no tenga posesión demoníaca, puede ser que el espíritu o el entorno espiritual esté prácticamente manipulándose, distorsionándose, para que ciertas cosas usted nunca las logre alcanzar ni conquistar. Y ese es el gran detalle que muchas veces tenemos como creyentes. Decimos: ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿En qué parte yo le fallé a Dios? ¿Por qué estoy así? ¿Será que hay algún pecado? Hay gente que comienza a arrepentirse del arrepentimiento, porque todavía no se siente salvo, porque hay situaciones negativas que comienzan a invadir tu vida, tu familia y tus recursos. Entonces comenzamos a cuestionarnos en todo este tipo de situaciones. Y una de las cosas que ignoramos muchas veces es la lucha que tenemos contra potestades. Y en esta mañana vamos a hablar de los principados. ¿Qué son principados? ¿Qué es un principado? Principado primeramente es un espíritu, es un ángel que tiene un orden jerárquico en el cielo, y que precisamente como fue creado por Dios tiene una designación espiritual para ejercer cierta autoridad. Pero ¿qué son los principados? Los principados son los principios o fundamentos que están en contra del diseño original de Dios. Esos son los principados. Aquellos principios o fundamentos que van en contra de lo que Dios creó originalmente. Eso se opone a lo que Dios creó desde el principio, y esos son los principados. Es decir, usted tiene un principio establecido en su vida, y un principado quiere cambiar ese principio por un principio en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen precisamente los principados. Comienzan a distorsionar
tus principios, cambiándote el destino que tú tienes en la vida. Cuando comenzamos a estudiar los principios y valores que nosotros tenemos como seres humanos, una definición común y corriente que usted lo puede conseguir en cualquier diccionario o inclusive en internet, dice de la siguiente manera: los principios son un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de una organización y un organismo. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser y pensar y conducirnos. Eso es el concepto que tenemos como principios. Es un conjunto de valores que prácticamente rige al ser humano en una gran gama de situaciones, de decisiones y de aprendizaje en la vida. ¿Qué es lo que hace un principado? Un principado cambia tus valores. O sea, algo que era importante para ti el día de mañana deja de ser importante porque un principado comienza a gobernar en tu entorno. Tú no te vas a dar cuenta porque tú no vas a ver un demonio que te está cambiando tu forma de pensar, sino que un principado cambia primeramente la forma de pensar para que cuando tú te introduzcas tú comienzas a pensar igual que el resto que está en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces tú no te das cuenta porque es una estrategia muy sigilosa, es una estrategia que prácticamente es muy bien trabajada, muy bien pensada, y es cuando tú comienzas a decir, bueno, yo pienso igual que el resto, yo no le veo nada de malo, y resulta que hay situaciones donde principados han gobernado, han manipulado, han alterado el origen de lo que Dios ha establecido, y es donde tú comienzas a cuestionar si realmente lo que estás haciendo o lo que hace el resto de la gente es bueno o es malo. Entonces comienza a alterar todas las creencias, las normas, las orientaciones, a tal punto que hasta tu visión y tu misión y tus estrategias y tus objetivos también cambian. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que un día soñaban una cosa, pero ciertas situaciones cambiaron tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de actuar, y tus sueños también tuvieron que cambiar? Hay muchas personas que hemos padecido estas situaciones. Algunos pueden excusar que esos sueños no se cumplen por falta de recursos, por falta de tiempo, porque no nacieron en el lugar indicado, porque no crecieron con la gente correcta, porque no se pudieron formar donde siempre soñaron. Y esas pueden ser puras meras excusas, porque cuando Dios a ti te da un propósito, a Dios no le importa dónde tú naciste, porque Dios fue el que te creó y te llamó para engrandecer tu nombre. La palabra dice que Dios llama a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Si Dios es capaz de tomar a un cualquiera de la calle y levantarlo y darle la honra para que el nombre de Dios sea glorificado, cuánto más con nuestra vida Dios te podrá levantar para llevarte a un estado y a una condición de gloria, de honra y de respeto como tú nunca antes habías pensado. Dile a la persona que tienes a tu lado, o mueve y sacude a esa persona, dile, prepárate porque Dios te va a dar fama santa. Yo no sé cuántos creen en esta palabra, pero Dios a usted lo va a honrar de tal manera que la fama de Dios estará con usted. Mire, nosotros podemos llamarnos exaltación porque primeramente exaltamos el nombre del Rey. Por eso la imagen de nuestra iglesia es una corona, porque solo tenemos un Rey sobre nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gobernando sobre nosotros. Pero cuando tú exaltas al Rey y estás caminando conforme a la obediencia de lo que la palabra del Rey dice, entonces Dios también exalta a sus hijos. Y esa es la fama que muchas veces nosotros vamos a encontrar en el camino. No para que tu corazón se enaltezca, sino para que toda la gloria y toda la honra la reciba quien te llamó. Amén. Entonces tienes que tener cuidado en este tiempo, porque los principados pueden cambiar tantas estrategias de tu vida que tu visión y tus sueños también pueden llegar a cambiar. Y eso es lo que no entendemos en la vida, y es lo que estratégicamente hacen los principados. Hay un versículo que está en Isaías capítulo 5 verso 20, un libro profético. Los que pudieron estar en esta mañana vieron también en la academia
lo que es la Biblia, las partes de la Biblia, los libros proféticos, todo lo que, cómo está estructurado la escritura, la Biblia. Entonces hoy, acá en Isaías capítulo 5, verso 20, dice de la siguiente manera. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, ay. Muévalo otra vez, dígale, ay, ay, ay. ¿Por qué ay, ay, ay? Porque acá la Escritura nos muestra este versículo en forma de una exhortación y de una atención que tenemos que prestarle a esta cita bíblica. Y dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es el ay, ay, ay que tenemos que cuidarnos en esta vida, porque dice, ay de aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno, y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Usted trata de decirle lo que haces está mal, y la persona te dice, no, el que está mal eres tú. Porque llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces tenemos que estar atentos, no por lo que la gente te dice, sino por lo que Dios te enseña. O sea, usted no tiene que prestar atención a las opiniones de la gente, pero tiene que tener mucho cuidado con lo que Dios piensa de usted. ¿Qué le mandó a hacer y qué dice la palabra de lo que tú tienes que hacer? No es la opinión del pastor Roger la que usted tiene que prestarle atención, porque al final de cuentas mi opinión no vale con respecto a la opinión de Dios. Por eso yo no vivo opinando, yo vivo solamente obedeciendo a Dios y tratar de enseñar lo que Dios nos enseña. Si me enseña a mí, yo busco enseñarlo a usted, y si usted aprende algo, también me lo puede enseñar a mí, porque todos aprendemos de lo que dice la palabra de Dios. Es más, usted tiene algo que a mí también me hace falta aprender, y yo puedo tener algo que a usted le hace falta aprender, pero necesitamos aprender específicamente de lo que dice la Escritura. Por eso está el ay, ay, ay del profeta Isaías. Dígale nuevamente a la persona que tiene a su lado, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque un principado busca alterar totalmente, distorsionar tus principios y tus valores. Eso hace un principado. Lo altera de tal forma que deja de ser lo que antes era importante para ti. Ya no es importante, ya pasa a un segundo plano. Lo importante, pastor, es lo que hoy necesitamos en la vida. Si la vida me dice que necesito trabajar para ganar mi dinero y hacer las cosas que Dios estableció, entonces eso es lo importante. Sí es cierto que Dios nos llama a trabajar a todos, nos manda a prosperar, nos manda a ser organizados, y eso nos manda a que todos nosotros podamos ubicarnos en el plan de vida que Dios estableció para nosotros. Pero siempre habrá un pero de Dios, porque una cosa es lo que Dios nos manda a hacer, otra cosa es cómo llegamos a cumplir con esas cosas. Usted puede estar dentro de la iglesia, pero estar totalmente distorsionado en los principios y valores que Dios ha establecido para su vida. Una cosa son los valores del mundo, otra cosa son los valores de Dios. Los valores espirituales no tienen fecha de vencimiento. Los valores de Dios no se vencen, no claudican. Los valores de Dios permanecen en la eternidad, porque Dios es eterno. Entonces necesitamos aprender de la eternidad de Dios, que todo principado puede alterar o distorsionar aquello que antes era importante para mí, de tal manera que cuando distorsiona mis valores y mis principios, también va a distorsionar mi destino. Entonces muchas personas dicen, yo quiero alcanzar el destino que Dios tiene para mí, pero como no están acorde a lo que Dios ha establecido para su vida, entonces también el destino se hace difícil para esa persona. Entonces muchos dicen, Señor, tú me ofreciste, tú me prometiste estas cosas en la vida, pero no puedo cumplirlas. ¿Por qué? Y en muchos se sienten en un desierto, en un valle de sombra y de muerte, en un valle de huesos secos, y pareciera que están atrapados allí, y atrapados allí, y atrapados allí. Y resulta que necesitamos pensar qué situaciones, qué acciones,
qué ambientes o qué personas pueden llegar a alterar tu destino profético a través de un cambio de visión, de misión y de valores y objetivos en la vida. Entonces, si estas situaciones cambian, también va a cambiar tu destino. Fíjense que cuando un principado se establece en la mente de un creyente o de una persona, este ejerce poder en el individuo para gobernarlo y para manifestar métodos que se oponen al propósito de Dios. Un gran ejemplo en la Escritura es, por ejemplo, cuando Jesús llamó a sus discípulos. Él tenía 3 discípulos que siempre estaban pegados con él, que era Pedro, Juan y Jacobo. Eran los 3 discípulos que siempre estaban pegados con Jesús. Y en un momento de la vida, Jesús comienza a decir: yo tengo que partir y tengo que morir y tengo que entregar mi cuerpo. Y Pedro, el gran apóstol Pedro, el famoso Pedro, que un día le había dicho a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Pedro, tiempo después de decir esa gran revelación, fue el Pedro que le dice: Señor, si es posible, yo voy a impedir que tú vayas a la muerte. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento la frase que Pedro estaba diciendo estaba gobernada por un principado. Porque Jesús sabía cuál era su destino y él tenía que cumplir el propósito, y nada ni nadie se lo podía impedir. La palabra Satanás o el nombre Satanás significa adversario, oponente. Entonces, cuando él le dice: apártate de mí, Satanás, te estás convirtiendo en un oponente del propósito y del plan que Dios tiene conmigo como su hijo. Entonces, mire, el famoso Pedro, el gran apóstol Pedro, había sido gobernado por un principio, por un principado que cambió su forma de pensar y se estaba oponiendo al mismo plan de Dios. Y usted puede decir: pastor, si eso le pasó a Pedro, a mí también me podrá pasar muchas veces. Porque es así. Entonces, ¿qué necesitamos aprender en la vida? Necesitamos aprender a entender este tipo de maquinaria de oposición de un principado para poder oponernos o para poder resistir y estar firmes en las situaciones de vida. Usted quiere hacer un plan económico y usted dice: quiero hacer este plan, pero vendrán principados que querrán manipular tu plan financiero para que hagas las cosas de otra manera y tu destino se altere. A lo mejor tienes un diseño estratégico de familia, y en ese diseño estratégico vienen los principados, gobiernan el ambiente familiar y comienzan a alterar el destino que tienen como familia. Y asimismo tus finanzas, tu propia vida, tu propio cuerpo, todo comienza a ser alterado por estos principados. Mire, qué cosas nosotros necesitamos aprender de esta guerra espiritual, porque es una guerra, es una batalla espiritual. Hay gente que ignora esto, lo hablaba la semana anterior. Ya en muchos lugares no se habla esto porque dicen: no, es que no necesitamos estar libres de nada, no, ya Dios me liberó. Pero una cosa es que Dios te haya liberado, y la palabra dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Eso quiere decir que es mejor que usted sea prevenido para que no tenga que lamentar en su futuro algo que no se le enseñó. Entonces, ¿cuáles son las áreas que nosotros necesitamos aprender o entender para poder defendernos en esta guerra espiritual? Lo primero es el arte del engaño, porque la palabra dice que las acechanzas del diablo son las que siempre están constantemente tratando de oponerse a nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son las acechanzas del diablo? El diablo es un engañador, es un mentiroso por excelencia. Por eso el diablo buscó engañar a Eva en el huerto y fueron desconectados del propósito, porque eso es lo que hace un principado. A través de una manipulación, a través de una ejecución muy seductora de lo que es atrayente para tu vida, te saca, te arranca del propósito, del plan que Dios tiene para tu vida. Y usted tiene que aprender a defenderse del arte del engaño, porque Satanás es el engañador que busca vencer lo que Dios ha establecido para ti. Lo segundo que necesitamos aprender para defendernos es
que tenemos que conocer que siempre hay el día malo. ¿Qué es el día malo? El día malo precisamente es aquello que Dios creó, pero usted puede decir, pastor, Dios creó el día malo. Sí, existe el día bueno y existe el día malo. Todo existe gracias a Dios, pero en el día malo, cuando tú eres un hijo de Dios, tú sabes que lo bueno de Dios está en ti. Quiero que preste atención. El día malo se puede llegar a manifestar en su vida, pero cuando usted es un hijo de Dios, un creyente de Dios, aunque el día malo se manifieste, lo bueno de Dios es lo que siempre tiene que salir a relucir en su vida. Usted puede decir, pastor, estoy pasando por una situación financiera y esta situación puede manifestarse como un día malo. Pero si usted es un hijo de Dios, usted está firme y el tiempo malo se acaba y el día malo se convierte en una nueva temporada para su vida, donde lo que antes era poco, ahora se convierte en mucho. Donde lo que antes era escaso, ahora comienza a sobreabundar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios cambia las temporadas y Dios cambia los tiempos. Dios hace que lo que era malo ahora sea bueno para su vida. Mueva a la persona que tiene a su lado y dígale, prepárate porque ha llegado tu día bueno, la buena temporada para ti. Entonces, cuando usted tiene conciencia de que Dios ha dado días buenos para su vida, su gloria se va a manifestar. Lo tercero que necesitamos entender son los dardos de fuego. Los dardos de fuego eran usados en la guerra precisamente para poder defenderse en distancias bastante largas. Cuando una persona no podía ir a la guerra de cuerpo a cuerpo porque sabía que podía perder, entonces usaba los dardos de fuego para lanzarlos y anular a sus adversarios antes de llegar cuerpo a cuerpo junto a esa persona. Pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos de los dardos de fuego, estamos hablando que el enemigo, Satanás, siempre usa los dardos de fuego porque él tiene hasta miedo de acercarse a ti. Él no está en tu zona de habitación. Él no está en tu zona laboral. Él no está en tu zona de vida. Pero él busca lanzar dardos de fuego para llegar a ti. Entonces siempre él como oponente dice, yo no puedo estar allí, pero lanzo un dardo para llegar a él. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos entender. Cómo Dios puede resguardar nuestra vida a través de entender y comprender que Dios es nuestra defensa. Cuando usted tiene claro estas tres cosas, número 1, el arte del engaño, número 2, el día malo, número 3, los dardos de fuego, que son las 3 estrategias que usa el enemigo, entonces usted puede defenderse de todo principado, de toda potestad, de todo gobernador, de toda hueste de maldad que está en las regiones celestiales, porque usted también es espiritual. Y como usted es espiritual, puede hacerle la guerra a todo ser espiritual que se levante contra usted. ¿Por qué? Porque la palabra dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá destruirte si Dios está contigo. La fuerza de Dios te va a levantar y vas a avanzar, y tienes que creer, porque aunque se forjen armas contra ti, no prosperarán. Aunque se levante guerra, Dios será tu escudo y tu defensa. Aunque el enemigo acampe alrededor de ti, Dios te defenderá, porque Él es el gigante que va delante de ti para pelear la batalla que tú no puedes pelear. Si tú vas a la guerra y Dios sabe que vas a perder, Dios te va a defender para decirte, hijo mío, hija mía, yo me encargo de eso. Ten paz, ten paciencia, porque esta batalla la gano yo para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Si va a aplaudir al Rey, hágalo con fuerzas. Y estábamos viendo la semana anterior precisamente los nombres de unos reyes, que los significados de esos nombres, algunos se acuerdan y tratan de decirle, cállate a Rafael y cállate a Ariod, y comienzan prácticamente a tomarlo de alguna otra forma. Pero es entendible que necesitamos estar prevenidos en el mundo espiritual. Y en Génesis capítulo 14, verso 1 y verso 2, están los nombres de estos primeros 9 reyes. Los 4 anteriores lo hablamos la semana pasada. Hoy hablamos de los 5 que continúan, y sus nombres también pueden representar principados que quieren atacarnos y quieren destruir nuestra vida. Dice la palabra
en Génesis capítulo 14, verso 1 y 2, dice: en aquel tiempo los reyes Anrafel de Sinar, Ariob de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyín estuvieron en guerra contra los reyes preste atención, de Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboín o Seboín, y el rey Bela, es decir, de Zoar. Estos son los 5 nuevos reyes que estaban haciendo la guerra contra los reyes anteriores, y eran reyes que eran prácticamente reyes paganos, porque yo les decía que estos reyes se levantaron después del pecado de Adán, y por eso cuando ellos gobernaban, estaban gobernando la tierra, y Dios tuvo que levantar después a su pueblo para poder otra vez restablecer el orden de lo que Dios quería en ese tiempo. Entonces vamos a ver el nombre de estos reyes, qué significa y qué pueden representar en nuestros días estos reyes. El rey número 1 se llamaba Bera. ¿Cómo se llamaba? Bera. Significa dádiva que corrompe o soborno. Entonces, ¿dónde gobernaba Bera? En Sodoma, que es perversión, una versión distorsionada de la realidad. Bera gobernaba en Sodoma. Entonces Bera representa dádivas de corrupción, dádivas de soborno. Hoy en día, cuando usted le pueden ofrecer a usted un dinero a cambio de un soborno, a cambio de una estrategia, a cambio de algo incorrecto, o sea, tomar un acto de corrupción y usted tomar esa situación. Cuando usted lo toma, el principado que está gobernando es el principado de Bera, una dádiva que corrompe, que busca corromper tu integridad financiera. Bera corrompe tu integridad financiera. Cuando usted lo detiene, un policía de tránsito, porque se comió la luz roja, y el policía de tránsito se para, le pide los papeles, y usted cuando los papeles le muestra el billetico, le dice: ¿cuántos 100,000 hay para que usted me deje ir por este ladito? Porque es que sí, yo sé que me equivoqué, pero es que yo no lo vi en rojo, yo lo vi en naranja. Y usted puede comenzar a buscar sobornar al policía, o el policía sobornarlo a usted para que usted le entregue cierta cantidad de dinero para que lo deje ir. Inmediatamente usted está corrompiendo su integridad financiera. Quiere decir que tú le estás colocando precio a tu vida. Porque nadie puede cambiar dinero por un principio o por un valor de vida. Hoy en día lo que está sucediendo en nuestra sociedad política es que está prácticamente muy dañada por la corrupción financiera. Usted puede inclusive comprar un voto, o pueden comprar su voto a cambio de dinero. Y eso es lamentable, porque lo ven a usted como cierta cantidad, cuando usted es más importante que cualquier cantidad. Se lo voy a decir en un término que a lo mejor va a sonar muy crudo. Usted está prostituyendo su vida financiera, porque usted está cambiando su vida por una cierta cantidad de dinero. O usted está cambiando su salida por cierta cantidad de dinero. Quiere solucionar todo con el dinero, y de una forma perversa. Por eso es una distorsión de la realidad. Y cuando usted deja de ver esto malo como algo normal, es cuando tiene que decir: ay, ay, ay. Entonces necesitamos entender que Bera es la dádiva que corrompe. Es el dinero, es la expresión, es el regalo que se te da a cambio de algo. Y ese algo puede que no le agrade a Dios, pero si tú cedes a ese algo, entonces estás siendo gobernado por el principado de Bera. El segundo es Bilsa. Bilsa significa maldad que se expresa, hablador de maldad o vocero de malas noticias, pero en la familia. ¿Dónde gobernaba Bilsa? Gobernaba en Gomorra, que significa abundancia y numeroso. ¿Qué es lo que busca destruir este principado? Busca destruir precisamente la unión familiar. El principado de Birsa o de Bilsa busca destruir la unión familiar. ¿De qué manera lo hace? A través
de hablar, de expresiones de maldad y voceros de malas noticias. ¿Cuántos han tenido a alguien en la familia que siempre que usted dice algo lo refuta o lo dice de forma negativa o pesimista? Usted puede decir, no, es que yo quiero montar este negocio, y esa persona le va a decir en la familia, no montes ese negocio porque vas a perder, porque va a pasar esto, porque va a pasar aquello, porque va a pasar aquí, que cuidado con esto, que fulanito le pusieron acá, que aquel lo pusieron preso, que aquel se murió de tal cosa. Usted dice, no, es que me salió una ronchita aquí en la nariz y me pica. Pila, cuídate, ve al médico, porque es que fulanito se murió de eso también. Y son esos portavoces de malas noticias, son voceros de malas expresiones que vienen a destruir. ¿Qué vienen a destruir? Aquello que es abundante y numeroso en ti, y es la capacidad de poder prosperar en la vida. Destruyen la capacidad de avanzar de la familia. Cuando desorganiza una familia o divide una familia, destruye también todo lo que representa ese apellido, ese hogar y ese entorno y núcleo familiar. Eso lo hace Birsa. Comienza con voces de malas noticias a destruir todo lo que representa el hogar. Sabía que fulanito en la familia hizo esto y aquello, o tal persona comienza a chismearle a usted y decirle, uy, sabía que su hijo, que su hija se comportó así, comportó de esta manera y tal, y tú comienzas, te mete tanta cizaña que la forma de actuar que tú tienes contra tus hijos no es la sabia de parte de Dios, sino que ya vienes en modo de reacción por causa de lo que el vocero colocó en tu vida. Te infectó con una noticia incorrecta, porque no es lo que te dice, sino la forma de decírtelo lo que hace que se destruya tu avanzar y tu abundancia y tu multiplicación. Luego tenemos un tercer rey que se llamaba Sinab. Sinab es enemistad familiar, promotor del odio entre hermanos, y significa exterminio. Eso significa Sinab. ¿Dónde estaba Sinab? En la tierra de Adma. Tierra de sangre o sangriento significa. ¿Qué es lo que busca destruir el principado de Sinab? Precisamente la sangre familiar. Tiene que ver un poco con lo anterior, pero en este caso esto ataca de raíz, ataca la esencia de la familia. El hecho de defender un apellido, de defender un nombre a capa y espada. La sangre siempre llama, porque la sangre siempre será importante dentro de una familia. Pero como Sinab y Adma es sangriento, entonces ¿qué busca atacar? Todas las bases estructurales de tu familia. Eso es lo que busca atacar Sinab. Hay una enemistad familiar, y hay un ejemplo muy claro entre Jacob y Esaú en la escritura. Cuando Jacob y Esaú, donde Esaú como primogénito tenía el derecho de toda la bendición, y Jacob le dijo, si tú me das, te doy un plato de lentejas, si tú me das la primogenitura. Y Esaú le dijo, hágale, yo se la vendo, y se la vendió. Pero luego comenzó un odio entre hermanos, donde Jacob tuvo que huir a otras tierras. Y Esaú comenzó a decir, el día que muera mi padre, yo mato a mi hermano. Porque había una promoción del odio por causa de ciertas bendiciones, de celos que se están provocando en la familia. La envidia, por causa de que a alguien le están saliendo las cosas bien, pero aunque tenga tu propio apellido y tu propia sangre, a ti no te importa, solo buscas destruir esa persona, porque eso es lo que hace el enemigo o el principado de Sinab. Entonces Sinab siempre va a ser un promotor del odio entre hermanos, entre la misma familia. Mueva a la persona que tiene a su lado, dígale, ay, 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 cuídate de Sinab. Entonces tiene que entender que siempre Sinab va a destruir las raíces familiares, culturales de tu familia. Siempre va a buscar destruir y arrancar de raíz lo que representa tu sangre. Sinab en Adma es sangriento. Busca hacerlo hasta con la misma muerte. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es Caín y Abel. Caín y Abel, por causa de que cada uno dio una ofrenda, Caín tuvo celos de su hermano Abel y lo mató. Porque si mataba a su hermano, él pensaba que iba a ser el más importante, pero lo que no se dio cuenta es que quedó enjuiciado por Dios de por vida en ese momento. El cuarto rey
es el rey Semever. Qué nombre tan bonito, Semever. Y ese nombre significa remontado en alturas con maldad. También significa maldad que se expresa desde los púlpitos. También significa autoridades principales que maldicen y deshonran desde los púlpitos o lugares altos. ¿Dónde estaba este rey? En Seboín o Cebollín, que significa cabras, gacelas y corzo, que corzo es un ciervo pequeño, o sea, un pequeño venado, un ciervo pequeño, es lo que es un corzo. Entonces, ¿qué sucede? Que Semever siempre estaba remontado en las alturas con maldad. Son esas personas que viven maldiciendo con la autoridad que Dios les ha entregado. Son líderes principales que maldicen desde los púlpitos o desde los lugares altos. Púlpito es un lugar alto. Entonces, los Semever son esas personas que están en autoridad, que siempre buscan maldecir. ¿Y qué buscan maldecir? Aquí hay una representación de cabras, gacelas o corzos. Cuando es un ciervo pequeño, buscan maldecir a aquellos que están bajo su autoridad. Ese es el principado de Semever. El que maldice a sus propios siervos, a los siervos de Dios, porque están bajo su dominio. Entonces Semever, como puede representar una autoridad espiritual, puede representar un padre, una madre que está en autoridad, pero también representa a esa gente que se sube en púlpitos o en lugares altos de gobierno para maldecir. Entonces puede representar un gobernador, puede representar un alcalde, puede representar un presidente, porque son los que permiten que se maldigan desde los lugares altos para que todos comiencen a ser súbditos y esclavos de esa persona que está en autoridad. Entonces un jefe, un gerente, una persona puede representar un Semever que puede maldecir tu vida. Y maldecir no es únicamente que te diga te maldigo, es alguien que te diga tú eres un torpe, tú eres un bueno para nada, usted no sirve, usted es un patán, usted es esto. Esos son maldiciones. Cuando alguien comienza a declarar mal sobre tu vida, ese es el espíritu o el principado de Semever, que siempre busca amedrentar o dañar a los que son más pequeños con respecto a su persona. El quinto rey es el rey Bela. Significa comunicador de secretos, chismoso, murmurador, y está en Zoar, que significa pequeña o pequeñez. En este caso, con respecto a Semever, Semever busca destruir a la gente que está bajo su autoridad, y en este caso Bela, a través del chisme y la murmuración, hace sentir más pequeños a los que están como sus oponentes. Eso es lo que hace Bela. Comienza a destruirte con chisme, comienza a alterar el diseño original de lo que tú eres a través de la murmuración, porque es un chismoso, es un declarador de secretos, es el que comienza a confesar cosas que tú ya le has dicho, pero las altera para destruirte, para ir en tu contra, y eso es lo que hace Bela. Entonces Bela es el comunicador de secretos. Comienza a desmantelar tu vida a través de cosas que ya sabe de ti. Eso es lo que hace Bela. Entonces destruye tu vida y te hace sentir más pequeño. Te comienzas a empequeñecer por causa de lo que la gente dice de ti, porque como conoce o descubre tus secretos, son usados en tu contra para destruirte. Entonces eso es lo que hace este principado, y es lo que necesitamos aprender de cada uno de ellos, no para comportarnos como ellos, sino para reconocerlos y entender que si esas situaciones, esas personas, esos ambientes comienzan a manejarse en su entorno, usted inmediatamente tiene que hacer guerra espiritual para oponerse a estos seres, a estos principados. ¿Qué sucede? Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5 verso 1 de la siguiente manera, ya para concluir esta enseñanza, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Pero dice Gálatas capítulo 5 verso 1: Cristo nos libertó para que vivamos ¿en qué? Libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente ¿a qué? Al yugo
de esclavitud. ¿Quién te liberó? Cristo. Dígalo fuerte. ¿Quién te liberó? Cristo. Mueva a esa persona que tiene a su lado, dígale: Cristo te liberó. Mire, si Cristo lo liberó, usted en medio de toda guerra espiritual, lo que tiene que provocar o promover en su vida es siempre mantenerse en libertad. ¿Por qué? Porque estos principados quieren hacerte esclavo. Y como quieren esclavizarte con ese yugo de esclavitud, inmediatamente cualquiera de ellos que se levante, usted tiene que mantenerse firme en su libertad. Cuando el enemigo le muestre la carta de esclavitud, usted inmediatamente también le tiene que mostrar su carta de libertad. Porque cuando usted es verdaderamente libre, usted comienza a avanzar. Pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, porque ningún enemigo podrá levantarse contra usted. En este tiempo será un tiempo de guerra espiritual, pero de que la batalla es suya y la victoria es suya porque Dios está de su lado. La victoria es suya porque Dios está contigo. La victoria es tuya porque el poderoso es el que te acompaña donde quiera que tú vayas. Hay gente que siempre vive ahí esclavizado por los espíritus, por las situaciones, y vive provocando. Ay, pastor, ore por mí para que me libere. Libéreme del uñero que tengo. Libéreme del dolor de cabeza. Libéreme porque la finanza. Libéreme. Mire, cuando usted pide liberación, es porque Cristo no se ha revelado en su vida. Cuando Cristo se revela en tu vida, la palabra dice Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces la verdad que es Cristo, entonces tú eres verdaderamente libre. Sacúdase de todo lo malo, sáquese todo lo malo que el enemigo quiere sacar, echarle encima de su vida. Sacúdese, despójese de todo eso y diga: yo soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Usted es libre, y los libres no son presos de las situaciones del sistema. Usted es libre de la deuda, libre de enfermedades, libre de rupturas emocionales, libre de divisiones, de contiendas familiares. Usted es libre porque las finanzas comenzarán a ser bendecidas por Dios. Su cuerpo será bendecido por Dios y su familia será bendecida por Dios, porque Dios a usted lo hizo libre. Dios lo hizo libre a usted. Hay gente que dice: necesito, pastor, que usted ore por mí, por esta situación. Podemos orar por usted por la situación que vive, pero cuando usted es libre de verdad, usted se mantiene firme y usted dice: pastor, oremos por esto y por aquello, porque yo sé lo que Dios tiene destinado para mi vida, porque lo que Él me prometió, yo lo voy a ver en el nombre poderoso de Jesús. Sabes, hay personas que creen que existe algún ministerio de liberación. Dentro de los dones espirituales del Espíritu Santo de Dios no existe el ministerio de liberación. Ay, pastor, pero en la Biblia se habla de liberación. Sí, se habla de liberación, y Cristo también liberaba a seres que estaban endemoniados. Si usted no está endemoniado, entonces lo que necesita es más de Cristo. Porque los únicos que Jesús liberó fueron los que estaban endemoniados. Y si usted vive pidiendo liberación cada semana, es porque un demonio nuevo se le metió en su casa. Y lo peor del caso es que la palabra dice que cuando hay un templo que está endemoniado y saca al demonio y la persona sigue con la misma conducta, se meten 7 demonios nuevos. Ay, pastor, el demonio del uñero, el demonio de la ira, el demonio de no sé qué, el demonio, y ve demonios en todas partes. El demonio rojo. Y ve demonios en todas partes. Uy, pastor, vi una sombra negra por allá detrás. ¿Acaso usted ve sombras de colores? O dígame el primero que tiene una sombra de color naranja o amarillo, morado. No, todas las sombras son oscuras porque es el reflejo de la oscuridad, es el reflejo de la que la luz está contigo. Y la luz de Cristo está contigo. Por eso no vivas viendo demonios en todas partes. Hay personas que dicen: pastor, ore, venga a mi casa y ore por mi casa. Yo sentí una cosa rara y yo no siento nada. ¿Por qué? Porque yo lo único que siento es al Espíritu Santo cuando yo entro. Porque si Dios está conmigo, ¿quién se puede levantar contra usted? Usted es libre.
libre de maldiciones. Que se le están levantando estos bichos raros. Claro, usted tiene que oponerse con su libertad, con su carta de libertad, que es la sangre de Cristo. Esa es la carta que usted tiene que ofrecer todos los días de su vida. Que tengo la deuda, que está pasando esto en mi familia. Un momento, Cristo nos hizo libres. Vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer esto. Pero si Cristo nos dio la libertad, peleemos por esa libertad, por mantenerla, no por retroceder. Porque estos principados lo que quieren es hacerte retroceder a la condición de esclavo que tenías antes de conocer a Cristo. Eso es lo que hacen estos principados. Cambian tus principios, cambian tus valores, cambian sus estrategias, cambia tu visión, cambia tu misión, cambian los propósitos de vida y te vuelves a encerrar en una condición de esclavitud. Te haces esclavo de situaciones, te haces esclavo de la gente, te haces esclavo de ambientes y no te das cuenta. Hay ambientes laborales que te esclavizan, hay personas en el trabajo que te esclavizan, hay personas en la familia que te buscan esclavizar. Recuerde, su lucha no es contra la gente, es contra un ambiente. Hay pastores que se me levantó la esposa, era una bella princesa, pero ahora es una infernal bruja. No. Resulta que hay un ambiente, un principado, una potestad que está gobernando. No es el esposo que se levantó contra usted. Que amaneció amargado, que amaneció. Sí, porque estos principados generan asuntos en tu alma que son terribles. Amargura, dolor, estrés, desesperación. Todas esas cosas las generan los principados. ¿Por qué? Porque te someten a un ambiente de opresión. Pero tú eres verdaderamente libre. Quien conoce a Cristo nunca jamás será oprimido en el nombre poderoso de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder todavía para hacer milagros en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas y en todo lo que usted necesita en este tiempo. Mire, no pelee con su familia, no pelee con sus vecinos, no pelee con nadie. Habrá muchos motivos para que usted se ponga a pelear con ellos, pero como usted está en una condición de libertad y mucho más grande que cualquier persona, no se rebaje. Nunca se rebaje a pelear con alguien que está en una condición inferior porque está esclavizado por una situación que no comprende. Usted es libre y necesita ser liberado por la sangre de Cristo cuando Cristo es revelado en tu corazón. Entre más Cristo esté revelado en tu corazón, mayor libertad va a haber en tus vidas, en tus ambientes, en tu trabajo y en tu familia. Gózate. Mueva a esa persona que tiene a su lado y dígale, gózate. Porque Dios es bueno. Y quiero que en esta hora, para concluir, para terminar, usted pueda entender lo siguiente. Los principados buscan destruir tus creencias. ¿Y qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento que se repite una y otra vez hasta que la convertimos en una verdad personal. Tú puedes pensar que eres esclavo de cualquier situación y si lo vives y lo piensas una y otra vez, serás esclavo porque lo hiciste personal. O tú puedes pensar que eres libre. Eres libre, y si tú eres libre, esa es tu creencia y esa es tu creencia. Si usted dice, es que voy a prosperar, es que soy bendecido, es que mi familia es la mejor, y es que usted lo comienza a repetir y lo dice una y otra vez hasta que se vuelve personal y hasta que se cumple en su vida, porque eso es una creencia en el nombre poderoso de Jesús. Cierra sus ojos allí donde está, vamos a orar, porque en esta hora Dios va a hacer algo grande y poderoso en su vida. Padre, gracias te damos en esta hora maravillosa, en el nombre poderoso de Jesús, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño que está en este lugar. Hoy, Señor, declaramos que somos libres, verdaderamente libres por el poder de tu sangre, Señor, por ese acto valiente, Señor, de entregarte en la cruz del Calvario. Y si tú, Señor, pudiste derrotar a los principados, a las potestades y los exhibiste públicamente, Señor, en la cruz, es porque hoy no hay nada ni nadie que se pueda oponer a tu vida. Todo está
está en lo que creamos. Si creemos que somos libres, seremos libres. Si creemos que somos esclavos, somos esclavos. Por eso en este tiempo maravilloso, declare que la sangre de Cristo está con usted. Y donde está la sangre de Cristo hay libertad. Y donde hay libertad hay bendición. Y donde hay bendición hay avance. Porque nada ni nadie te podrá detener en el nombre poderoso de Jesús.